Panicuna Wauwicuna. Seguimos con nuestra clase de quechua. Hoy día es un relato, pero de mensaje didáctico. Y al final del relato ustedes van a sacar sus conclusiones. Qilawan Wanyui, el ocioso y la muerte. Huk yumpay qila runash arukuyta munaqsu imaypis chapchayka wañukuma. Dicen que una persona muy ociosa no quería trabajar. Siempre estaba murmurando: ¿cómo no me muero? Huk punchaw chakramanchaykur pacha Atska kuti nina wañukuma. En una oportunidad, apenas llegando a la chacra, había dicho varias veces: ¿cómo no me muero? Umanta payarirga ukuruna mana regishka waskayohta kutsunayohta rikana. Pira mancha kashka umanta achpipakuna. Levantando la cabeza, había visto a una persona desconocida con soga y cuchillo. ¿Quién será? Asustado, se había rascado la cabeza. Tsay runaga ñawpan manchaykur nina: Nogam wañuyka. Kananmi wañuchishqayki. Qilaga imapaq kawan. Esa persona, poniéndose en su delante, le había dicho: yo soy la muerte. Ahora te voy a matar. El ocioso, ¿para qué vive? Qilaga mancha kashqa gongorikur mañakuna ama wañuchillamaychu. Upakarmi yuta nirqu. Kananpitagam arukusha. El ocioso, asustado, le había rogado arrodillándose: por favor, no me mate. Por ser tonto, he dicho necedades. Desde hoy voy a trabajar. Tsay pumpita runaga alli aruko kana. Desde entonces, el hombre había sido muy laborioso. Como les dije, en este relato da importancia a la labor. El ser humano nace para laborar, transformar el mundo y beneficiarse del mundo gracias a su labor. Porque quien no labora para sobrevivir, roba. Y cuando es descubierto, miente. Allí están los 3 principios del mundo andino en orden: labor, honradez y veracidad. Achpipakuy, rascarse. Ama, no prohibitivo. Atska, kuti, muchas veces. Aruko, laborioso. Arui, trabajar, laborar. Chay, llegar. Chapchay, murmurar. Es onomatopeico. El que murmura no abre la boca. Hukkuti, una vez, una oportunidad. Imaipis,
con expresión afirmativa siempre. Kutsuna, cuchillo. Objeto cortante. Yuta, sin criterio. Manchakashka, asustado. Mañacuy, rogar. Ñaupa, delante. Payarí, levantar, alzar. Pum, momento. Gela, ocioso, perezoso, aragán. Gongorí, arrodillarse. Uma, cabeza. Upa, tonto. Guañuy, morir, muerte. Guañucuy, morirse. Guañuchi, matar, dar muerte, literalmente. Huasca, soga. Yumpay, muy. Explicación. Pita de desde. Puede ser locativo, temporal. Raj, morfema dubitativo. Por ejemplo, piraj, ¿quién será? Yoh, que tiene, poseedor. Por ejemplo, Hutsayoh, pecador. Keyayoh, adinerado. Bien, envíen sus comentarios que son bienvenidos. Seguiremos nuestra clase gracias a ustedes. Por hoy día hemos terminado. Aiguayá, panicuna, huaurecuna. Adiós, hermanas y hermanos.